Bienvenidos sean todos a la sección número 2, tercera parte de la serie Lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios. Quedamos la última vez en compartir con ustedes algunas declaraciones más en la línea de que la reconciliación del pecador con Dios está precedida por el arrepentimiento del pecador y su fe en Jesucristo como su Salvador personal, y que mientras estas dos condiciones no se den, no hay reconciliación. Y por el lado positivo, por darse estas dos condiciones, la reconciliación está garantizada. Dios compromete su palabra, su honor, en que será un hecho. Veamos entonces algunas declaraciones más en esa área, con las que concluiremos la sección número 2. Del panfleto Redención, número 2, en inglés, página 74, párrafo 2, leemos así. El arrepentimiento hacia Dios, porque su ley ha sido transgredida, y la fe en Jesucristo son los únicos medios por los que podemos ser elevados a la pureza de vida y a la reconciliación con Dios. Eso está en el capítulo titulado La tentación de Cristo en el desierto. De Señales de los Tiempos del 7 de julio de 1890, el párrafo 6, tenemos lo siguiente. Todos los que ven su propia ignorancia y pecado tendrán alguna apreciación de la gran obra de la redención, por la cual el hombre es elegido como objeto de la paciencia y la bondad amorosa de Dios. Cuando el hombre vea la pecaminosidad de su naturaleza a la luz de la ley, se dará cuenta de su gran necesidad de un Salvador. Todos necesitamos escudriñar las Escrituras para conocer las condiciones de la salvación por las que se logra la reconciliación entre el hombre y Dios. En Señales de los Tiempos del 7 de julio de 1890, el párrafo 6 dice lo siguiente. El hombre debe encontrar el camino que conduce de nuevo a la casa del Padre, y cada paso que se aleja de la transgresión es un paso hacia el paraíso. Cada paso en el arrepentimiento, la contrición, la obediencia y la fe es un paso hacia el Padre. La verdadera fe en Cristo conducirá a la obediencia a las exigencias de Dios. Muy reveladora es la declaración que se encuentra en Señales de los Tiempos del 27 de febrero de 1896, el párrafo 11. Dice así. La puerta de las ovejas estaba delante de Cristo y el camino que conducía al templo. Y durante siglos las víctimas habían sido conducidas allí para el sacrificio. Los corderos sacrificados habían sido una representación del gran sacrificio antitípico que en pocas horas se haría por los que rechazaban su gracia y compasión, los que rechazaban sus ofertas de misericordia. Durante unos instantes, el Hijo de Dios se encuentra en el Monte de los Olivos, expresando el intenso anhelo de su alma de que Jerusalén se arrepienta en los últimos momentos antes de que el sol occidental se hunda detrás de la colina. Ese día, los judíos como nación terminarían su período de prueba. La misericordia que durante mucho tiempo había sido designada como su ángel guardián, había sido insultada, despreciada y rechazada, y ya estaba bajo el trono de oro, lista para partir. Pero, que los rechazadores de la misericordia de Dios, llenos de celo para sostenerse a su manera, pudieran aún volverse de sus invenciones hechas por el hombre, arrepentirse y buscar la reconciliación con Dios. Las sombras del crepúsculo están empezando a crecer y,
que Jerusalén pueda conocer las cosas que pertenecen a su paz. Pero ahora se pronuncia la sentencia irrevocable, porque no conoció el tiempo de su visitación. Señales de los tiempos, 27 de febrero, 1896, párrafo 11. Como podemos ver, la reconciliación en tal caso no pudo darse. La oferta estaba, pero fue rechazada. Esto es así porque el ser humano tiene la opción de aceptar o no aceptar la reconciliación con Dios. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en Caín. De él se dice en Materiales 1888, 1323, párrafo 2, lo siguiente. Cuando la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, el fuego sagrado consumió el sacrificio. La ira de Caín fue excesivamente grande. El Señor condescendió a explicarle las cosas, pero no quiso reconciliarse con Dios. Y odió a Abel porque Dios le mostró su favor. Se enojó tanto que mató a su hermano. Aquí tenemos un caso para resolver por parte de los defensores y promotores de la reconciliación universal del pecador humano sin condición alguna. Y con este caso ya llevamos dos. El anterior mencionado es el de los judíos incrédulos, que tampoco pudieron ser reconciliados con Dios. La pregunta para los defensores de una reconciliación incondicional, donde ni siquiera se le pregunta al pecador si quiere ser reconciliado, es la siguiente. ¿Por qué no fueron reconciliados los judíos que rechazaron a Cristo, ni Caín? Repito, ¿por qué no fueron reconciliados los judíos que rechazaron a Cristo, ni Caín? Quedamos en espera de la respuesta a esa pregunta. Nosotros, mientras tanto, continuamos con algunas otras declaraciones de Elena de White sobre el tema. Otra evidencia de que la reconciliación del pecador no es incondicional y siempre en el marco de que está sujeta al previo arrepentimiento y a la aceptación de Jesucristo como Salvador personal por parte del pecador, es que la misión de la Iglesia en ese particular es invitar al pecador a aceptar la reconciliación. ¿Y para qué hacerle una invitación a alguien para que acepte algo que de todas formas, lo acepte o no, siempre va a darse en su vida? ¿Para qué invitar al pecador a reconciliarse con Dios si esa reconciliación se da sin consentimiento del pecador? ¿Qué sentido tiene eso? Que invitar al pecador a aceptar la reconciliación es algo enseñado, creído por Elena de White. Puede verse, entre otras, en las siguientes declaraciones, que por supuesto están basadas en la Biblia. Como veremos en la serie Perspectiva Bíblica de la Reconciliación del Pecador con Dios, donde abordamos esta misma temática, pero no en los escritos de Elena de White, sino en la Biblia. Bien, algunas declaraciones al respecto. Mensajes para los jóvenes, página 22. Los jóvenes que quieren servir a Dios y entregarse a su obra deben primero limpiar el templo de su alma de toda impureza y entronizar a Cristo en el corazón. Entonces estarán habilitados para poner energía en su esfuerzo cristiano y manifestarán celo entusiasta para persuadir a los hombres a reconciliarse con Cristo. ¿No quieren los jóvenes responder a la invitación de Cristo y contestar, heme aquí, envíame a mí? En la Review and Herald del 6 de enero de 1891, el párrafo 16 se nos dice: Dios ha encomendado a su iglesia la labor de difundir la luz y llevar el mensaje de su amor. Nuestra labor no es condenar ni denunciar, sino suplicar a los hombres que se reconcilien con Dios. Hemos de alentar a las almas, atraerlas y ganarlas así para Jesús. En la misma revista del 26 de junio de 1894, párrafo 8, leemos lo siguiente.
Si Cristo habita en el corazón, su amor se difundirá a los demás a través de su poseedor y se vinculará de corazón a corazón. La gracia de Cristo debe ser la única dependencia del cristiano, y cuando lo sea, amará a sus hermanos como Cristo los ha amado. Entonces podrá decir, ven, suplicar y cortejar a las almas, rogándoles que se reconcilien con Dios. En colección Paulson de cartas de Elena de White en inglés, página 118, párrafo 5, dice así: con su indiferencia, muchos miembros de la Iglesia han contrariado al Espíritu Santo de Dios. En lugar de Cristo, deben suplicar a los demás que se reconcilien con Dios. Y como insistimos, la razón que da sentido a esta súplica es que la reconciliación con Dios, aunque está accesible a todo pecador humano, solo puede darse con el consentimiento del pecador. Hay toda lógica en esto. La reconciliación del pecador con Dios solo puede darse si el hombre quiere. Elena de White lo expresó así en Cristo nuestro Salvador, página 153. Todos los que quieran pueden reconciliarse con Dios y tener vida eterna. De paso, aquí hay que recalcar que la vida que se recibe como resultado de la reconciliación con Dios es la vida eterna. No es la vida en este mundo en ningún sentido. Esto es así porque la reconciliación del pecador con Dios no es otra cosa que la rendición total de la vida a Cristo. O como lo creía y enseñaba Elena de White, y lo leemos en La Educación Cristiana, página 58. Hemos de revelar al universo, al mundo caído y a los mundos no caídos, que hay perdón con Dios, que por el amor de Dios podemos reconciliarnos con Dios. El hombre se arrepiente, se contrista de corazón, cree en Cristo como su sacrificio expiatorio y se da cuenta, otras ediciones dicen, llega a comprender de que Dios está reconciliado con él. Continuando con las declaraciones en cuanto a la misión de la Iglesia, de invitar, persuadir, suplicar al pecador a reconciliarse con Dios, veamos las siguientes. El Ministerio Médico, página 237, párrafo 2. Los hombres que instruyen y guían a los que son ignorantes y se hallan fuera del camino, necesitan mucho de la paciencia y el amor de Cristo. Muchas veces su paciencia será probada. Las personas para quienes trabajan les parecerán lerdos de entendimiento. Será difícil guiarlos a actuar sobre principios correctos. Deben permitirles que la verdad se relacione con ellos y les suavice y subyugue el corazón. Los que tratan de ayudarlos deben tener habilidad para guiarlos paso a paso, siendo conscientes de que deben implorar, no obligar, a los pecadores que se reconcilien con Dios. Leí de El Ministerio Médico, página 237, párrafo 2. Lo que miramos aquí es que los que conocen a Dios deben buscar a los que no lo conocen, para que los segundos sean reconciliados con Dios. Es así que en La Temperancia, página 61, leemos lo siguiente. ¿Cuántos hay que son ministros en el sagrado púlpito? Ocupan el lugar de Cristo. Buscan a los hombres para que sean reconciliados con Dios, exaltan el Evangelio de gracia, siendo ellos mismos esclavos del apetito y estando contaminados por el tabaco. Están debilitando diariamente el poder nervioso de su cerebro por el uso del sucio tabaco. Y estos hombres pretenden ser embajadores del Santo Jesús. Esta declaración es muy interesante porque es una reprensión para quienes pretenden participar en la reconciliación de otros con Dios cuando ellos mismos no están reconciliados. Dos cosas hay aquí. Uno, el hombre caído, no regenerado, necesita la ayuda de otros que le inviten a reconciliarse con Dios. Y dos,
Esos otros solo pueden cumplir con esa misión si ellos mismos han sido previamente reconciliados con Dios. En la misma línea de los embajadores de Dios, la Iglesia, como encargada de rogar a los perdidos que se reconcilien con Dios, tiene una misión a cumplir. Se nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 321 la página, lo siguiente. En referencia a alguien que estaba siendo un obstáculo para el cumplimiento de esa misión. Usted ha perdido la influencia santificadora de la verdad. Ha perdido su conexión con la hueste celestial. Se ha aliado con el primer gran rebelde y la ira de Dios se ha derramado sobre usted, porque su causa sagrada se ha cubierto de oprobio y la verdad ha llegado a ser desagradable para los incrédulos. Usted ha afligido al pueblo de Dios y despreciado el consejo de sus embajadores en la tierra, quienes trabajan junto con Dios y por amor a Cristo ruegan a las almas que se reconcilien con el Señor. A manera de súplica a una familia, la misma Elena de White les expresa lo siguiente. Lo tenemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 93, párrafo 1. Dice, el Espíritu de Dios está luchando con toda esta familia. Los salvará si están dispuestos a ser salvados en la forma que Él ha establecido. Ahora es el momento de prueba. Ahora es el día de salvación. Ahora mismo es el momento de Dios. En nombre de Cristo, les suplicamos que se reconcilien con el Señor mientras pueden y que con humildad, temor y temblor obren su salvación. Esta última declaración contiene elementos claves en la comprensión de la naturaleza misma de la reconciliación del pecador con Dios. ¿Cuáles son esos elementos? 1. La reconciliación es sinónimo de salvación. 2. La reconciliación es algo a lo que debe invitarse al pecador. 3. La reconciliación está limitada en el tiempo. Mientras pueden, se les dice a estas personas a las que se invita a reconciliarse con Dios. Esto último, porque la reconciliación depende de la mediación de Cristo en el santuario celestial. Y esa mediación acabará pronto. Que la reconciliación del pecador con Dios está sujeta, limitada al tiempo de la mediación de Cristo en el santuario celestial, es el tema a estudiar en la cuarta y última sección de esta serie, que muy probablemente se compondrá también de varias partes. Solo un poco de paciencia y en su momento abordaremos eso. Por ahora, al menos les adelantamos que según Elena de White, la reconciliación del pecador con Dios inicia con la obra de Cristo en el lugar santo, en el santuario celestial. Ya veremos las declaraciones claras y contundentes al respecto. Continuando con otras declaraciones, tenemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 301, lo siguiente. Los que están en lugar de Cristo, rogando que las almas se reconcilien con Dios, deberían manifestar por precepto y ejemplo un interés inalterable por su salvación. Otra vez, los dos elementos. 1. La reconciliación es algo que debe ofrecérsele al pecador para que si la acepta, esta sea una realidad. Y 2. La reconciliación es sinónimo de salvación. Que la reconciliación es una opción que el pecador puede aceptar o rechazar, puede verse también en el hecho de que el mismo Dios suplica en su amor al pecador que la acepte. Es así que en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 209 y 210 leemos: por la bondad y la misericordia de Cristo, el pecador ha de ser restaurado al favor divino. Dios en Cristo diariamente está rogando a los hombres que se reconcilien con Él. Y en Hijos e Hijas de Dios, del 22 de agosto, dice: cada rayo de sol, cada pedazo de pan,
cada gota de agua son dones del amante redentor y ruegan al pecador que se reconcilie con Dios. Entonces, no solo la iglesia debe invitar al pecador perdido a buscar la reconciliación con Dios, sino que Dios mismo ruega a los hombres por su misericordia que se reconcilien con Él. ¿Cómo entender todo esto en un marco donde todo pecador ya está reconciliado con Dios de la cruz para acá? Y según algunos, no solo a partir de la cruz, sino desde la misma eternidad. Aquí alguien está caminando por un sendero equivocado y le corresponde a usted y me corresponde a mí individualmente buscar la dirección divina a fin de discernir entre la verdad y el error, porque el segundo no conduce a un buen final. Con la confianza de que el Dios del cielo vela por sus hijos y les protege de todo intento del enemigo de confundirles y desviarles del claro sendero de su palabra. Concluimos esta sección con la siguiente declaración que, aunque algo extensa, sintetiza muy claramente lo visto hasta aquí en estas dos secciones. Leo para ustedes de Hijos e Hijas de Dios del 20 de agosto. Dice así: ¿cómo se reconcilia Dios con los seres humanos? Por la obra y los méritos de Jesucristo, que puso de lado todo lo que pudiera interponerse entre el ser humano y el amor perdonador de Dios. No se cambia la ley que el hombre transgredió para que armonice con el pecador en su condición caída, sino que se la revela como el trasunto del carácter de Jehová, el exponente de su santa voluntad, y se la exalta y se la magnifica en la vida y en el carácter de Jesucristo. No obstante, se provee un camino de salvación, porque se nos presenta al inmaculado Cordero de Dios como el que quita el pecado del mundo. Jesús ocupa el lugar del pecador y lleva sobre sí mismo la culpa del transgresor. Al mirar al sustituto y garantía del pecador, el Señor Jehová puede ser justo y al mismo tiempo el justificador de los que creen en Jesús. Se perdona al que acepta a Cristo como su justicia y su única esperanza, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda a los Corintios 5:19. La justicia, la verdad y la santidad de Cristo, que son aprobadas por la ley de Dios, constituyen un canal por medio del cual la misericordia puede comunicarse con el pecador arrepentido y creyente. Los que no creen en Jesucristo no están reconciliados con el Padre, pero los que tienen fe en Él están escondidos con Cristo en Dios. En la sección 3, la pregunta a contestar es: ¿qué relación tiene la reconciliación del pecador con Dios con el nuevo nacimiento? Por ahora, les deseamos las mejores bendiciones del cielo y hasta la próxima, si el Señor lo permite.